Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, bomba. Ozge Gurel revela secreto de Serkan. Sí, has leído bien. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy les va a dejar en shock. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban a mi canal. Hagan clic en ese botón de suscripción. Así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros llenos de noticias, chismes y actualizaciones sobre sus celebridades favoritas. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Ozge Gurel y Serkan Ayolu son una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Desde que coincidieron en el set de la exitosa serie Cherry Season, su química traspasó la pantalla y se convirtió en un romance de cuento de hadas que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Hemos seguido cada paso de su relación, desde los primeros rumores hasta la confirmación oficial, pasando por la pedida de mano y, finalmente, su hermosa boda. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública ha sido analizada, comentada y celebrada por sus seguidores. Su historia de amor es la que todos quisiéramos vivir, un romance sacado de una novela, una conexión que parece predestinada. Pero detrás de esa imagen de pareja perfecta, siempre hay secretos. Y hoy, gracias a una reciente entrevista y a algunas pistas que hemos estado recopilando, vamos a revelar algo que quizás no sabía sobre Serkan. Algo que, según Ozge, lo hace aún más especial y único. Y no es solo algo superficial, es algo que define su personalidad, que revela un lado oculto que lo hace aún más interesante. Para empezar, recordemos un poco sobre Serkan Ayolu. Es un actor muy talentoso, conocido por su atractivo, su carisma y su profesionalismo. Ha participado en numerosas series y películas, consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Su mirada penetrante, su sonrisa encantadora y su físico envidiable lo han convertido en el sueño de muchas y muchos. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de galán? ¿Qué se esconde tras esa imagen pulida y perfecta que vemos en las revistas y en la televisión? Pues bien, Ozge Gurel, en una entrevista reciente, confesó que Serkan tiene un lado muy tierno y sensible que no suele mostrar en público. Dijo que él es el tipo de persona que se preocupa profundamente por los demás, que siempre está dispuesto a ayudar y que tiene un gran corazón. Que es un hombre leal, honesto y con una gran capacidad de amar. Que es un compañero excepcional, un amigo incondicional y un ser humano extraordinario. Pero aquí viene la bomba. Según Ozge, Serkan tiene un ritual muy particular que lo ayuda a relajarse y a conectarse consigo mismo después de un día largo y agotador en el set de grabación. Los rodajes pueden ser extenuantes, las jornadas interminables y la presión constante. Necesitan encontrar una forma de desconectar, de recargar energías y de volver a conectar con su esencia. ¿Adivinen qué es? Cocina. Sí, señores y señoras, el guapísimo Serkan Ayolu es un chef aficionado. Aparentemente le encanta experimentar con diferentes recetas, probar nuevos ingredientes y sorprender a Ozge con deliciosos platillos. No solo es un pasatiempo, es una verdadera pasión, una forma de expresión, un escape de la rutina. ¿Se lo imaginaban? Yo sinceramente me quedé impactada. Siempre lo he visto como el galán serio y reservado, el hombre elegante y sofisticado, pero la idea de él con un delantal en la cocina me parece simplemente adorable. Es una imagen completamente diferente, una faceta inesperada que lo humaniza y lo acerca aún más a sus fans. Y según Ozge no solo es bueno cocinando, sino que también disfruta muchísimo haciéndolo. Dice que es su manera de desconectar del mundo y de expresar su creatividad. Que se relaja entre ollas y sartenes, que se inspira en los sabores y aromas, que se divierte creando nuevas combinaciones. Para él, la cocina es un arte, una forma de conectar con sus sentidos y de liberar su imaginación. Pero la cosa no acaba ahí. Ozge también reveló que Serkan tiene una colección secreta de libros de cocina. Libros de cocina de todo el mundo con recetas de diferentes culturas y tradiciones. Una verdadera biblioteca gastronómica, un tesoro culinario que guarda con celo. Aparentemente le encanta leer sobre gastronomía y aprender nuevas técnicas culinarias. Pasa horas hojeando libros, investigando ingredientes, buscando inspiración.
Es un estudiante constante, un apasionado por la cocina que nunca deja de aprender. ¿Quién lo diría? Detrás de ese rostro de galán se esconde un verdadero foodie, un amante de la buena comida, un experto en sabores y texturas. Además, parece que Serkan tiene un plato estrella que siempre prepara para las ocasiones especiales: pasta fresca hecha en casa. Una receta familiar, un secreto transmitido de generación en generación. Ozge confesó que es su platillo favorito y que Serkan siempre se esmera en prepararlo con mucho amor y dedicación. Utiliza ingredientes frescos y de alta calidad, sigue la receta al pie de la letra y pone todo su corazón en cada paso del proceso. Imagínense la escena: Serkan en la cocina, amasando la masa con sus propias manos, con la concentración de un artesano, mientras Ozge lo observa con una sonrisa enamorada. Es una imagen idílica, una escena de película, un momento de conexión y complicidad que refleja la profundidad de su amor. De película. ¿Pero cómo descubrimos todo esto? Bueno, como les dije, Ozge lo reveló en una entrevista, pero también hemos estado juntando algunas pistas de sus redes sociales. Si se fijan bien, a veces Serkan comparte fotos de los platillos que prepara, aunque nunca revela que es él quien los cocina. Es un juego sutil, una forma de compartir su pasión sin exponerse demasiado. Y Ozge, por su parte, suele dejar comentarios muy sutiles en esas fotos, como «qué rico se ve eso», o «alguien sabe cocinar muy bien». Comentarios llenos de amor y admiración, pistas que nos han permitido armar este rompecabezas. Ahora bien, ¿por qué consideramos esto un secreto? Pues porque Serkan nunca ha hablado abiertamente de su pasión por la cocina. Siempre ha mantenido un perfil bajo y ha preferido mantener este hobby en privado. Quizás sea porque no quiere que lo encasillen como el galán que cocina, o quizás simplemente sea porque prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Es comprensible, la fama puede ser abrumadora y a veces es necesario proteger la intimidad. Pero gracias a Ozge, ahora conocemos un lado más íntimo y vulnerable de Serkan. Un lado que lo hace aún más humano y cercano. Y es que al final, todos tenemos nuestros secretos y nuestras pasiones ocultas. Lo importante es que las abracemos y que las compartamos con las personas que amamos. Y hablando de amor, la relación de Ozge y Serkan es un verdadero ejemplo de cómo dos personas pueden complementarse y apoyarse mutuamente. Se nota que se admiran y se respetan profundamente, y que están construyendo una relación sólida y duradera. Y ahora, con este nuevo secreto revelado, los admiramos aún más. Nos encanta ver cómo se divierten juntos, cómo se apoyan en sus carreras y cómo comparten sus pasiones. Son un equipo, un dúo imparable, una pareja que inspira a creer en el amor verdadero. Además de su amor por la cocina, Ozge también ha revelado otros detalles interesantes sobre Serkan. Por ejemplo, dijo que es un hombre muy familiar, que adora pasar tiempo con sus padres y hermanos, y que siempre está dispuesto a dar una mano cuando alguien lo necesita. Que es un hijo ejemplar, un hermano protector y un amigo leal. También mencionó que es un gran amante de los animales y que tienen varias mascotas en casa, incluyendo perros y gatos rescatados. Que se preocupa por el bienestar animal, que apoya a organizaciones benéficas y que siempre está dispuesto a ayudar a los más necesitados. En resumen, Serkan Ayolu es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un hombre con muchas facetas, con un gran corazón y con una pasión secreta por la cocina. Un hombre que se preocupa por los demás, que ama a su familia, que respeta a los animales y que tiene un talento oculto que lo hace aún más especial. Y gracias a Ozge Gurel, ahora conocemos un poco más sobre él. Una mujer que lo ama y lo admira, que lo conoce en profundidad y que no tiene miedo de compartir sus secretos con el mundo. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recapitular un poco lo que hemos aprendido hoy. Descubrimos que Serkan Ayolu, el guapísimo actor turco, tiene una pasión secreta por la cocina. Que le encanta experimentar con nuevas recetas, que tiene una colección de libros de cocina y que su plato estrella es la pasta fresca hecha en casa. ¿Quién lo diría? Un secreto que lo humaniza, que lo acerca a sus fans y que lo hace aún más adorable. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al descubrir este nuevo secreto de Serkan. A mí me parece que lo hace aún más adorable y encantador. ¿Y a ustedes, qué les pareció? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme si se imaginaban que Serkan tenía este hobby oculto. Quiero saber sus opiniones, sus reacciones, sus comentarios. No se corten. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. No olviden dejarme un like si les gustó este contenido y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme jugoso. Compartan el vídeo en sus redes sociales, envíenlo a sus amigos y familiares, hagan correr la voz. Que todo el mundo se entere del secreto de Serkan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Prometo traerles más noticias, chismes y actualizaciones sobre sus celebridades favoritas. Estén atentos a mis próximos vídeos, porque tengo muchas sorpresas preparadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y gracias por estar aquí. Chao.